es menor a 735 o es mayor a 745, si menor a 735 es una epidemia, y si es por encima de 745 una alcalina. Pero si ya yo le pongo el nombre respiratorio metabólico, ya le podré decir si es acidosis o es. Entonces, puntos básicos, les pongo ejemplo. Si tengo un paciente con pH de 7.6 y tengo el bicarbonato lo tengo en 30 y el PCO2 lo tengo en 47. ¿Cuál es el trastorno principal? Pues han aumentado. No, o sea, está bien. Yo no he dicho que te pregunto cuál es el primario, cuál es el los valores por lo general del bicarbonato fluctúan entre 24 y 26. 24 más menos 2. Nunca se olviden, facilito, la pepa. El valor que más se aleje de lo normal es el primario. Así de simple. No se olviden. Ya con eso se rompe la gorda. Es un dolor de cabeza para el que examina las arteriales, pero ¿cuál es el primario? ¿Cuál es el secundario? Mira el que más se aleje del valor normal. El que más se aleje del valor normal, pues en nuestras fijas, ese es el primario. Y los otros que estará compensando. ¿Sí? Cuando hablamos de ácidos, en ácidos nosotros hablamos de compensado, sea metabólico, alcalosis metabólica, hablamos de compensación. Para el tema de respiratorios, en acidosis o alcalosis, no hablamos de compensaciones, hablamos de si hablamos de acidosis metabólica, debemos entender que el trastorno principal está en el bicarbonato. ¿Sí? Si el trastorno principal en acidosis metabólica es el bicarbonato, deberemos saber si el CO2 que estamos obteniendo es dentro de mi paciente es el adecuado o no es el adecuado. Para eso debemos tener la fórmula de Winter, que es la que nos preocupa. Para cuestiones prácticas. Ejemplo, hombre de 44 años de edad consulta por urgencia por cuadro clínico de 2 días de evolución consistente en diarrea. 7 episodios al día sin productos patológicos. Al examen físico, signos claros de deshidratación. Analítica, electrolitos séricos, sodio 194, potasio 2.9, cloro 108, bicarbonato 16, nitrógeno ureico 31, creatinina 1.5. Las arteriales pH 7.2, PCO 25, bicarbonato 10, CO2 de 93. ¿Cuál es el diagnóstico crónico? Primerito vemos el pH. pH es 735, 745. Por debajo de eso, por debajo de 735 es acidemia. Entonces, hasta ahí solo viendo el pH es una acidemia. Nada más. Debería ver si es metabólico o respiratorio. Si es metabólico, entonces el más alejado debe ser bicarbonato. Si es respiratorio, el más alejado debe ser CO2. Vemos, CO2 es 40 más menos 4. Entonces, hablaríamos de 36 a 44. ¿Está abajo? Sí, debería estar, ¿qué debería estar este CO2 para pensar que es un problema respiratorio? ¿Elevado o bajo? Para pensar que es respiratorio. El CO2 que debería estar elevado, es que está bajo. Ya, entonces, como ya me dicen, no es por respiratorio. Entonces, vamos al bicarbonato. El bicarbonato es 24 más menos 2. O sea, de 22 a 26, está en 10, está súper alejado. Entonces, de los dos, ¿cuál es el valor más alejado? El bicarbonato. En el contexto de este paciente. Entonces, será el resultado una acidosis metabólica. Y deberemos ver si el CO2 encontrado, que tenemos en este paciente, es el que deberá tener, o si no, para ver si está compensado, o si no está compensado. Y entonces vemos la fórmula de Winter. 1.5 por cuánto tiene el bicarbonato en mi ejemplo? 10. Por 1.5, 15. Más 8, 23. Más menos 2 sería de 21 a 25. Eso es lo que debería tener mi paciente para saber que está compensado. Sí, está compensado. Entonces, un paciente fácil. No es cosa del otro mundo ahora. Todos. Entonces, lo que van a ver la revista de 70 años con historia de POC. Se presenta la urgencia con marcada en internamiento de ciclo funcional.
pH 724, PCO 60, PO2 de 52, bicarbonato en 27. El pH, acidosis, ¿de qué tipo? Acá sí está contra elevado. La acidosis es porque el CO2 está que vuela o porque el bicarbonato está en el piso. Así de fácil. Entonces, eso es lo que me da una acidosis. O el bicarbonato está en el suelo o el CO2 está que vuela. Así de fácil. Bicarbonato, perdón, el PCO2, 40 más menos 4, de 36 a 44, es 6. Bicarbonato es 24 más menos 2, de 22 a 26. ¿Cuál es el que más se eleva? CO2, respuesta, acidosis. Ahora, hemos dicho, en la acidosis respiratoria y en la acidosis respiratoria yo no veo si es compensado o no compensado, yo veo si es agudo o acidosis. Y para eso ya especificaré mis pautas. Y comparar el resultado del bicarbonato que yo obtengo con el que, si lo encuentro de acuerdo a lo que yo he encontrado, si lo que yo obtengo es comparable, está dentro de los rangos de que lo que tiene mi paciente son agudos, están por fuera son procesos crónicos. Nada más. ¿Ya? No le puedo dar mucha vuelta porque si no también voy a tirar 2 horas repitiendo horas anteriores y necesito avanzar con. Pero la pepa es así de simple, entonces. Para cerrar. Si es acidosis respiratoria es porque el CO2 está elevado. Y si el CO2 se eleva, el bicarbonato para compensarlo debe subir o debe bajar. No se olviden, todas las cosas pasan en todos sentidos, para arriba o para abajo. Si es respiratorio, acidosis, el CO2 se eleva y yo espero que el bicarbonato también se eleve para compensar. Si es una alcalosis respiratoria, que debe pasarle el CO2. Alcalosis respiratoria, el CO2 debe bajar, por lo tanto el bicarbonato también debería bajar. Si es metabólico, si es acidosis metabólica, el CO2, perdón, el bicarbonato debería estar alto o debería estar bajo. Bicarbonato, acidosis metabólica. Bajo. Y el CO2 debe estar. Si es alcalosis metabólica, el bicarbonato debe estar alto y el CO2 debe estar. ¿Se entiende? ¿Regular? Para ver la diferencia, ¿no? ¿Cuál tiene mayor diferencia para ver el metabólico que hace? En el estudio se hace, si hablamos, por ejemplo, de si es respiratorio o metabólico, tenemos que ver cuál está más alterado y cuál está más disminuido. Bueno, acidosis más metabólica respiratoria. O sea, por ejemplo, si hablamos de acidosis respiratoria, digo que predominaba el que estaba más elevado. Tienes que ver primero, siempre ver, o sea, no es obvio que de frente no vamos, este está más alejado, no, tengo que ver primero los valores y el contexto de mi paciente. Si es un paciente con un problema respiratorio, deberé centrarme en el CO2. Si es alcalosis, el CO2 ¿dónde debe estar? Alto o bajo. Alcalosis. Y bicarbonato debe estar. Siempre está en el mismo sentido. El pH, si hablamos de acidosis, el primario, ¿qué debo hacer? El bicarbonato debe estar bajo, el PCO2 bajo. No se rompan la cabeza. Para que estén compensados, el bicarbonato y el CO2 siempre deben moverse en el mismo sentido. Lo único que varía es la flecha del pH. ¿Por qué? Porque dependiendo del trastorno metabólico primario. Si el pH está bajo, una acidosis metabólica, el bicarbonato debe estar bajo, su compensación debe ser un PCO2 bajo. ¿Se entiende? Realmente no es cosa tan compleja. Los otros son compensaciones. A ustedes como estudiantes de pregrado, con que reconozcan valores de pH, cuál es acidosis, cuál es alcalosis y cuál está en metabólico, compensado o no compensado, en respiratorio, agudo o crónico, suficiente. No tienen que razonar la cabeza. No se matan. ¿Ya? Esto ya son otras cosas que leerán que básicamente es lo mismo que les pedí. Necesito avanzar con eso de acá. ¿Alguien puede activar el sistema de la pizarra para escribir?
¿Quién sabe manejar esto? Quiero ¿quién maneja su tecnología? La vez pasada hice esta gráfica, pero fue buscar, ¿no? Quiero borrar. No borrar. ¿Alguien de acá es asmático o asmática? O mejor dicho, para que no digan ya, me descubrieron que soy asmático. ¿Alguien ha usado alguna vez inhaladores? ¿Alguien ha usado inhaladores alguna vez? De la nada. ¿Tiene problemas a ver? ¿Eres asmática? ¿Te ha dado alguna vez una crisis asmática? Ya. ¿Recuerdas cómo es la crisis asmática? Pastelares, espera. No me ha dado, pero entiendo más o menos a lo que vamos, ¿no? Entonces, de pastelares, de pecho, desesperas, tienes que abrir las ventanas porque no sabes de dónde siempre más aire. El tema de asma y EPOC. Asma y EPOC son dos enfermedades propias de bronquios, son enfermedades bronquiales caracterizadas por broncoespasmos. Broncoespasmos, obviamente, el bronquio, de lo que tiene una dimensión determinada, en algunos segmentos deberá tener un diámetro y terminaciones más pequeñas. La pregunta es, ¿cómo llegamos a eso? ¿Qué medicamentos debemos utilizar para manejar este problema? Y cómo entender la fisiopatología. Por ejemplo, levante la mano quien entiende la fisiopatología de asma. Si tiene una idea general de la fisiopatología de asma. Sin ningún problema. ¿Alguien? ¿Quién ha leído fisiopatología de asma y no lo entendió? Levante la mano. Sin miedo, o sea, ¿o quién no entendió a María Caña? ¿Quién no entendió ni María? Levante la mano, ¿quién nunca abrió el libro, nunca vio una positiva y peor y obviamente no lo entendió? Les voy a hacer un breve repaso chiquito nada más de la fisiopatología. ¿Para qué? Para que se entienda el principio de por qué estamos dando cuál medicamento. ¿Ya? Y según eso ya... Ahorita quiero que me hagan caso. Y una vez que me hacen caso, creo que podemos avanzar. Al menos acabar a ojalá. Llena. No sé dónde se utiliza el borrador de esta cosa. No, yo sé que se borra, pero... Tiene que ser la puerta para que no se... A ver, no, ¿qué toca? En cuanto a la fisiopatología, según yo esto es asma y EPOC son dos enfermedades obstructivas. Eso también genera una alerta. Valga la redundancia. Cuando nosotros imaginemos, hacemos un corte sagital a un bronquio, ¿cuál es la estructura, la histología del bronquio? ¿Recuerdan? O sea, de la capa, desde la luz, y si vamos pasando capa. ¿Cuáles son las capas? De un bronquio. A nivel del epitelio, ¿cuál es el epitelio del bronquio? Es un epitelio cilíndrico, estudiado, que se agrega un poco. Por debajo de esto tenemos, según yo, es la MB, membrana basal. ¿Sí? Estas son el epitelio. Tenemos los cilios y las células caliciformes. Por debajo de ello tengo la membrana basal. Por debajo de ello tendré estos son, este es músculo liso. ¿Okay? Por aquí tendré algún vaso sanguíneo. Y esto de acá es tejido conectivo. ¿Hasta ahí hablamos el mismo idioma? Fácil. O sea, acá mucho que dilucidar no hay. Y esto hacia acá será pues la luz del bronquio. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es básico, súper básico. ¿Qué pasa, por ejemplo, con
aire, posiblemente no hay nada de polvo. Imaginemos que viene por ahí una partícula de polvo. Ingresa, la respiro. Desde el primer momento, si yo no tengo ningún factor predisponente ni familiar ni genético, yo voy a respirar el polvo, inhalo el aire acondicionado, inhalo el ácaro y de frente empiezo con mi crisis. No. El paciente asmático genera crisis, pero para que genere una crisis, primero su cuerpo debió entrar en un estado de alerta. Entonces, el primer estado es el estado de exposición al alérgeno, estado de alerta. Luego ya me va a generar un estado de anticuerpos, que me va a hacer una crisis, y luego vamos a entrar en un proceso de remodelación. Imaginemos que esto, no sé cómo cambiar los colores. Este es un alérgeno. Este es un alérgeno. Ingresa la luz del epitelio bronquial y lo primero que debe hacer el cuerpo, como es una sustancia extraña, deberá activar algún sistema inmunológico para intentar detener ese alérgeno. Entonces, ¿cuál es el sistema inmune que se va a activar? Entonces, a nivel del epitelio hay unas células. Sin embargo, estas células tienen un nombre. Células dendríticas. ¿Dónde están las células dendríticas? En el epitelio. En el epitelio forman parte del epitelio, están por ahí células cilíndricas, que por ahí metidas como si fuera una ameba, la célula dendrítica. Y así va. ¿Cuándo se activa? Cuando viene un alérgeno. Llegó el alérgeno. Perfecto. Entonces, este alérgeno, en la dendrítica lo que hace es intentar fagocitar, comer al alérgeno. Entonces, cuando lo intenta fagocitar, en el proceso de fagocitosis, vamos a tener la célula dendrítica, ¿sí?, con el alérgeno en su interior. Pero no se queda ahí la célula dendrítica. Lo que ha hecho es fagocitar y en algún momento lo que va a hacer es a este alérgeno lo va a partir, lo va a empezar a destruir en pequeñas partes. Una de esas partes lo que va a hacer es llevar una parte de ese alérgeno, lo rompe en partes, coge una de ellas y lo tiene que llevar a algún sitio, tiene que avisarle a alguien del sistema inmune. Ya cogí un alérgeno, ojo, puede generar tu proceso inflamatorio, te avisa a alguien. ¿A quién le avisa? Entonces ahí, a quien despierta, a nivel de la membrana basal, hay unas células, como por acá, se llaman los linfocitos. Tenemos los linfocitos, principalmente los linfocitos T, LT. Al inicio no están haciendo nada, están simplemente descansando tranquilamente en su membrana basal. Es cero, no están haciendo nada. Pero viene la célula dendrítica y activa, se lo presenta. Lo que hace es presentarle al alérgeno al linfocito de cero. Esta unión, esto de acá, se llama un complejo que se forma. Se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Ahora ustedes dirán, ¿y para qué miércoles me está haciendo esto? Porque yo tengo dos caminos ahorita como su docente. Mi primer camino es que me entiendan, que es lo que estoy intentando. El segundo camino es que yo les agarro y de papurreta, pero pasamos. Ya aprendí, ¿qué vamos a hacer? La idea es que ustedes entiendan, sobre todo acá, porque cuando uno habla de asma, lees células efectoras en el asma, moléculas efectoras en el asma, prostaglandinas en el leucotrieno. ¿De dónde salió todo ese sistema? Sale de eso. Entonces, primer paso, repetimos.
Estamos en la sensibilización, lo que estoy hablando es de la sensibilización. Alérgeno, dendrítica. La dendrítica lo fagocita, lo destruye. Coge una de las partes del producto destruido, mediante alguna pseudópodo o alguna prolongación, le comunica al linfocito T0 que está el alérgeno ingresando al cuerpo, y el alérgeno con la célula dendrítica expuesta al linfocito T0 va a formar toda esta unión, el complejo mayor de histocompatibilidad. Y lo que va a terminar haciendo este linfocito T0 después de esa exposición es dos caminos. Se va a transformar en un linfocito T activado, esto se llama TH, de helper, de ayudador, tipo 1, un linfocito T ayudador o helper tipo 2. Entonces el primer paso es alérgeno. Alérgeno, célula dendrítica. Célula dendrítica, complejo mayor de histocompatibilidad junto con el linfocito TH. 0. El TH0, después de ese complejo mayor de histocompatibilidad, se va a transformar en linfocito TH1 o linfocito TH2. El linfocito TH1, siempre lo coloco entre interrogantes, a nivel de la fisiopatología del asma, todavía no se ha descubierto bien cuál es su papel dentro de él. Lo que sí está bien descrito es la función del linfocito TH2. El linfocito TH2, ¿cuál es la función del linfocito TH2? El linfocito TH2 lo que va a hacer es seguir activando, es una cadena. Esto avisó al linfocito TH de la membrana basal, y el linfocito TH lo que va a hacer es, a su vez, avisará a las células que están en el tejido conectivo. Entonces, ¿qué otras células tenemos? ¿Qué otras células tenemos? Tenemos, por ejemplo, los mastocitos. Ahora, ¿cómo le avisa a los mastocitos? Oye, ¿sabes qué? Se está metiendo más células al cuerpo. Ah, ya, pero este amarillo que no se nota, nadie sabe Dios porque le puse con amarillo. Vamos a ver. Mejor. ¿Cuál es la vía de que le avisa? O sea, así como que abrió empezó a perifonear, necesito mastocitos. No, tiene que mandar una señal. Esa señal se llama interleuquina. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje? ¿Cómo envías desde el linfocito TH2 activado después del complejo mayor de histocompatibilidad, avisas a los mastocitos que están llegando nuevas células? A través de interleuquina, principalmente la interleuquina 5, la interleuquina 4, la interleuquina 13. Entre otras. ¿Cuál es la más importante de todas estas? Interleuquina 5. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás avisando. Hay algo que está entrando al cuerpo. Ya veis toda esta cascada, llegan los mastocitos y por ahí vamos a activar a otras células. Usted dice, ah, ya aprendí los mastocitos, perfecto, pero aquí ya lo aprendí. Para mucha tecnología, mi tiempo era solamente plumón. Ahora, no solamente activa los mastocitos, sino también empieza a llamar, oye, desde el vaso sanguíneo, porque según yo esto es un vaso sanguíneo, mándame por ahí unos eosinófilos. Oye, mándame unos neutrófilos. Necesito a alguien que venga para que me ayude con este proceso inflamatorio. Alguien que me ayude a pelear, a tener mi sistema inmune activado por si regresa otra vez. Yo ya estoy controlando la primera exposición al alérgeno, pero no sé si de acá en un mes o en 2 meses va a llegar y armarnos todo esto es mucho tiempo. Necesito a alguien que esté activado, esté despierto. Entonces, activo a través del linfocito TH2, interleuquinas, se liberan mastocitos, eosinófilos, neutrófilos. ¿Qué es lo que se va a liberar en el proceso? También los anticuerpos. Inmunoglobulina. Inmunoglobulina.
sí se acordarán que es una inmunoglobulina, ¿no? Básicamente es la principal, la IG. Entonces, todo esto sale de qué? De una cascada inflamatoria generada al principio con alérgenos, célula dendrítica, complejo medio de compatibilidad, le avisa al linfocito TH0 que se transforma en TH1, que hasta ahora no sabemos bien cuál es la función dentro de asma, pero si tenemos los linfocitos TH2 que producen interleuquinas 5, 4, 13, la 5 lo que termina es activando a las células de los vasos sanguíneos y del tejido conectivo, activando los mastocitos, eosinófilos y neutrófilos. Toda esta cascada me va a generar también progresión de inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas es ahí donde viene la segunda fase. Las inmunoglobulinas, si las queremos representar como esto de acá, lo que va a pasar en la fase, esta es la fase de sensibilización. Esta es la fase de crisis. ¿Qué pasa en la fase de crisis? Viene nuevamente el alérgeno. Lo voy a poner en verde. Viene el alérgeno. ¿Y qué es lo que pasa? Ya no va a ser toda esta cascada porque el cuerpo ya se activó con este sistema. Entonces, cuando ya se activó este sistema, lo que yo voy a tener, son células, mastocitos principalmente, células activadas con inmunoglobulinas E, que ante el mínimo contacto con alérgeno, ¿qué es lo que va a terminar liberando? Histamina, óxido nítrico, prostaglandina. Y obviamente esto me va a generar, ¿qué me va a generar la histamina? Me va a generar proceso obstructivo bronquial, óxido nítrico, vasoconstricción, y a la larga lo que me va a generar es que el músculo liso, después de la fase de crisis, el músculo liso que tenía con 1, 2, 3, 4 células, poco a poco empieza a hipertrofiar. Hiperplasia, hipertrofia. ¿Qué más pasa? Siguiente efecto. Si a la larga sigue generándome este problema, ¿cuál es la función de las células cilíndricas? Pero a su vez las células cilíndricas tienen epitelio, el cilio. ¿Cuál es la función del cilio? Mover la flema. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a destruir esto? Va a haber moco, pero no se va a mover. Va a generar ser tapón. Y esto me va a empeorar el problema más. De modo que me ronca, me sirve el pecho. ¿Por qué? Porque tengo moco pegado ahí, no tengo cilios. Son cilios ineficientes, no se mueven. Aparte de eso, el epitelio empieza a destruirse. Y alguien tiene que reemplazar ese espacio. Como alguien tiene que reemplazar ese espacio, ahí vienen. Aumenta más por acá. Más músculos. Empieza a predominar en el tejido conectivo, básicamente tejido cartilaginoso. Los vasos sanguíneos empiezan nuevamente a hacer angiogénesis con mayor liberación de sustancias inflamatorias y de células inflamatorias. Y el proceso nunca termina. Es un círculo vicioso. ¿Se entiende algo hasta ahí? Y dirán, ¿y para qué me hizo eso? Porque ya me murió. Vamos a tratar, lo veo con cara de interesante, otro con cara de no sé. Es ahí donde le pregunto nuevamente a su compañero, disculpa que debe tomar ejemplo. Alguien tiene que hablar siempre. ¿Qué inhaladores utilizabas o utilizas? Ya. Yo lo que no me acuerdo, pero básicamente es salbutamol. Está bien, ¿no? Entonces dirás, ¿y cómo yo doy tratamiento para eso? Ya, pues fácil. Entonces tengo que darle tratamiento justo para intentar controlar esos procesos. Entonces,
El primer paso que le digo al paciente con asma, si es que está tranquilo, si no tiene ninguna crisis, es procura evitar el alérgeno. ¿Por qué? Porque el alérgeno te va a generar problemas. Tú tienes peluches que te acercan, si te generan todos flemas, desaparecen. Si tienes algún gato o perro, regálalo. Si tienes el peluche de tu ex, devuélvelo. Si tienes las flores del enamorado, regálalas. Entonces, todo te va a generar. Entonces, la primera medida es preventiva, para evitar que arranque todo esto. No entendiste y sigues recibiendo de eso. Te dice tu proceso inflamatorio y a la larga sigues con tu fase de sensibilización, pasas a fase de crisis y estás en remodelación. Remodelación significa que el bronquio que debería ser de este diámetro ahora lo tengo así. Porque ya se cerró, muchas células, tejido liso, músculo liso se hipertrofió, creció, desapareció el moco y encima que está cerrado se está lleno de moco. Entonces, eso es remodelación. Debería darle tratamiento entonces para lo. Entonces le voy a dar tratamiento evitando la degranulación de los mastocitos. Debería un antialérgico. Debería dejarle algún medicamento que evite la liberación de la histamina. Debe dejarle algún medicamento para disminuir la producción de óxido nítrico, algún medicamento para evitar la producción de las prostaglandinas. Recordarán también, y esto es, si no lo toqué acá, que no lo había dibujado, si no lo había dibujado. Haciendo una pausa, no, regresando. En el tejido conectivo también vamos a encontrar fibras nerviosas. Tenemos el simpático y el parasimpático. Y los inhaladores, ¿qué es lo que activan? Básicamente esto, debería evitar la activación del sistema nervioso. Y a su vez debería también evitar la liberación de eso de aquí. De los eutrófilos, mastocitos, eosinófilos y neutrófilos. La principal célula de este proceso asmático son los eosinófilos. La principal interleuquina es la 5. La principal inmunoglobulina es la 6. Son cositas básicas. ¿Se entendió regular más o menos algo? A lo que estuvieron más o menos acá. ¿Para qué me sirve eso? Porque una vez que yo les digo eso, lo que viene es facilito. Lo que viene es solamente repetir lo que acabo de explicarles hoy. Entonces, ¿qué es asma? Asma es una enfermedad inflamatoria crónica heterogénea de fenotipos. ¿Por qué dice fenotipos? Fenotipos son variantes. Lo que ven ahí no es solamente el término bonito lo que dice. ¿Por qué hay variantes? Variantes, por ejemplo, a quien sea asmático, sea asmática o tenga un familiar conocido que sea asmático, deberán siempre saber, o siempre le preguntan, ¿desde qué edad es asmático? Desde que era chiquito, desde que era chiquita. Pero papá, mamá con problemas asmáticos, sí, mi papá, o sí, mi mamá, o sí, mi hermano, o sí, mi abuelo. Hay un componente familiar. Si tengo el tema desde la niñez, adolescente, bueno, primeras etapas de vida, con componente familiar y tengo un problema alérgico de fondo, usualmente la asma alérgica. Esta es la variante más común. En la asma alérgica, lo más común es que sea de tipo eosinofílico. O sea, la célula que predomina de toda esa cascada que hemos visto es eosinófila. ¿Ya? El asma no alérgica, hay pacientes que no tienen antecedente familiar de problemas asmáticos, no son alérgicos y no tienes un antecedente de problemas en la niñez ni algún historial que te justifique el proceso alérgico, un posible proceso alérgico. Esos se llaman asmas no alérgicas y son de predominio neutrofílico. Asma no alérgica. Tos como variante de asma. Hay pacientes que solamente tienen tos y esa es su única sintomatología. No tienen otro tratamiento. El inhalado del corticoide, que vamos a explicar cuál es, va a mejorar. Asma de aparición en adulto. Hay pacientes que, como te he dicho al inicio, el asma es más de paciente pediátrico en las primeras edades de la vida, pero hay unos pacientes de 25 o 30 años en adelante que recién empiezan a desarrollar más edad. No es de un diagnóstico, pero sí es una posible variante de asma, fenotipo. Asma como obesidad, pacientes que se desenvuelven más por el tema de peso, hay pacientes que hacen asma secundario a exposición laboral, hay pacientes que desarrollan asma secundario a deporte, a ejercicio, inducido por el ejercicio, hay pacientes que no tienen ningún antecedente previo, pero toman antiinflamatorios, AINES, o toman la aspirina, ácido acetilsalicílico y desarrollan asma. Entonces, hay muchas variantes, cada una de esas variantes se llama fenotipo.
el fenotipo que más predomina es el de asma alérgico, de tipo eosinofílico. La fisiopatología. ¿Por qué era muy necesario que yo les haga ese gráfico? Porque diferentes ahora que ya les más o menos les expliqué, a que les hubiera presentado este cuadro del primer momento, ¿no? Entonces, tu fisiopatología, células, epitelio bronquial está dañado, porque ya tiene las células secretoras y ya las células epiteliales son sensibles a los cambios, bla, bla, bla. Musculatura lisa bronquial, sus células muestra aumento, proliferación, hiperplasia, crecimiento, hipertrofia, expresado por mediadores inflamatorios, etc. Todo eso que está escrito es lo que les hablamos. Ya igual lo tienen que repasar, porque después entrar en su examen. Esto es básicamente lo que hemos mencionado. Ya lo leen en casa con paciencia y buen humor. Células inflamatorias, ¿cuáles son? Responsables los linfocitos T elevados en la vía aérea, el desequilibrio TH1-TH2, lo que predomina es el TH2. Eso es lo que necesitamos saber. TH2 es lo que predomina. ¿Ya? Los mastocitos, y hemos hablado de qué, respecto como receptor inflamatorio, eosinófilos, neutrófilos, las células dendríticas, los macrófagos y las células pulmonares neuroendocrinas. Todo está en lo que les dice en su primer gráfico. Células más relevantes, ya hemos hablado de las quimiosinas, que son las que expresan células epiteliales, las que reclutan las células inflamatorias en la vía aérea, y las citoquinas, colecitaminas, ácido nítrico y la prostaglandina, que ya hemos hablado de los tres. Mecanismos de obstrucción de la vía respiratoria en el asma, la contracción del músculo lisobronquial, edema de la vía respiratoria, hipertensión de moco, cambios estructurales. Todo esto es la fase de remodelación. Hipersecreción ya entendemos por qué, porque hay exceso de secreción y a su vez no hay quien movilice ese moco. Entonces se puede terminar obstruyendo. Y contracción del músculo lisobronquial, por lo que hemos hablado. Criterios para establecer diagnóstico de asma. Entiéndame dos cosas. El asma se diagnostica de forma clínica y como apoyo del examen auxiliar. Clínico, el paciente que es bien. El asmático típico es el que te dice tos, sibilancias, compresión torácica, sensación de falta de aire, y que tiene una característica que lo diferencia del EPOC. El EPOC también, como esperemos llegar hasta ahí, también es una enfermedad obstructiva de vías de bronquios, de vías respiratorias, pero la diferencia está en la variabilidad y la reversibilidad. ¿Qué significa? Variable. El asmático, en cuanto a su ritmo circadiano, tiene mayor cantidad de síntomas respiratorios en los extremos del día. O es más en las tardes, noches, o es al empezar el día. Durante el resto del día está relativamente tranquilo. O miente. Más o menos te ha pasado. Disculpa que me da el ejemplo. Entonces, los síntomas respiratorios usualmente son en los extremos del día. Y es variable, aparte del ritmo circadiano, sino que también es variable o reversible, el término reversible, en función al inhalador. Responden rápido al inhalador. O sea, si tienes una crisis, utilizas tu inhalador y a los minutos ya deberías sentirte mucho más exacto. En cambio, el paciente con el POC no tiene esa variabilidad. No hay que en la mañana, en la tarde, en la noche, no. Tiene el síntoma bronquial más bien al contrario. Durante el día donde más molestias respiratorias tiene, más tos, más sibilancia, más falta de aire. Y le das el inhalador, te responde poco, o te demora un montón en responder. Entonces, esa es la principal diferencia entre asma, vamos a adelantarnos un poco de POC, que también es una enfermedad obstructiva bronquial, pero el asma, mientras asma es reversible y variable, el POC no es variable y es muy poco reversible. ¿Sí? Eso es lo primero para entender. Ya eso lo encargamos de poco. Ahora, cuando hablamos de síntomas, todo lo que les he mencionado, y usualmente hay algún desencadenante, ¿no? Ejercicio, alérgeno, polen, aire acondicionado, polvo, tierra, etc. Y como dice, los síntomas aparecen o empeoran con las infecciones virales. Aquí no ha pasado quizás algún paciente asmático o asmática que está tranquilo, está bien controladito, pero justo cambio de clima, se resfría, vino el hermanito, el primo, el sobrino con el hachís y te pasó el moco y empezaste tos, moco y empiezas a tocar el pecho y todo lo demás. Que ahora viene entonces, siempre hay un proceso viral que te empeora. ¿Ya? Evidencia de limitación variable del flujo de aire expiratorio. Pregunta antes de hacer esto. ¿Quién de acá ya hizo en algún momento práctica de espirometría? No todavía no ha hecho práctica de espirometría. Bueno, conmigo no le han práctica, ¿quién ha visto espirometría alguna vez? ¿Ven la espirometría? ¿Se han hecho alguna vez espirometría? Soplar. Bueno, pero en la mayoría como que no está muy claro la espirometría, ¿no?
pasada yo les dije cómo calculábamos los volúmenes, pues les dije en la fase del aburrimiento, cuando quiero bostezar, respiro, tomo aire, bostezo, boto el aire y otra vez regreso. Entonces, necesitamos un gráfico. Les voy a hacer en 5 minutos, 10, 15. Y 15 minutos les hago. Alguien apuntó lo que les dije. ¿Dónde está grabando? Ahí está sacando. Espirometría. Quiero que me entiendan 15 minutos de espirometría porque esto es básico para que entiendan asma y entiendan el foco. Una vez que me entienden esto, ya el resto lo pasamos así. Pero entiendan. Espirometría. La espirometría es una prueba funcional respiratoria, la más básica de las pruebas funcionales respiratorias. Es la más básica. Consiste básicamente en medir volúmenes y capacidades. Primer objetivo de X es diagnóstico. Diagnostica enfermedades obstructivas. Las enfermedades pulmonares en general las podemos dividir en dos grupos, las obstructivas y las restrictivas. Las obstructivas obstruyen, limitan el paso del aire. Las restrictivas restringen la expansión pulmonar. Obstructiva, asma, el aire no pasa por todos los mecanismos que hemos hablado. EPOC, el aire no pasa por los mecanismos que hemos hablado, se obstruye, se cierra el bronquio, hay hipersecreción de moco, limitación del paso del aire. Las restrictivas, paciente con fibrosis pulmonar, que tiene pulmón duro, acartonado, cicatricial. Entonces nosotros tomamos aire, el pulmón se expande y se regresa a su posición, tiene una buena expansión. El restrictivo, el paciente con fibrosis, no hace esto, hace esto. Camina 2 pasitos y ya se cansa porque sus pulmones no pueden suplir la demanda de oxígeno del cuerpo. Más o menos entendemos. Entonces, las restrictivas o obstructivas. Espirometría netamente para las obstructivas. Hablemos de asma, hablemos de EPOC, que es el objetivo del primer hasta donde llega. Es una cosa y media que lo representa. Respecto a las, antes de entender cada uno de ellos, de las variables que significan, les menciono. Una espirometría es una prueba en la cual colocas una boquilla conectada a una máquina que se llama espirómetro, que tiene un software, y esa máquina lo que te registra es unas curvas y unos números. Y lo que vas a decir, interpretando los números y las curvas, es si el paciente tiene un patrón obstructivo o no tiene un patrón obstructivo. Nada más. ¿En qué consiste? Le dices, ¿sabe qué? Tome aire, colocas una boquilla en la boca, tome aire, inspire profundo, y luego le dices, bote aire, fuerte, todo lo que pueda, pero esfuerce. Entonces le dices, tome aire, bote. ¿Qué me pueden decir de la forma en la que acabo de soplar? Bote mayor fuerza al inicio, al medio o al final. Dice eso, tome aire, fuerte. Al inicio se bota, cantidad de fuerza. Entonces, estoy midiendo la cantidad de volumen que yo puedo mover en una unidad de tiempo. Que lo ideal es que bote hasta 6 segundos. Muy bien. Entonces, si yo quisiera graficar, voy a poner en un lado el tiempo, que nos ponemos de tiempo en S, segundos, ¿sí? Y acá vamos a colocar una curva de una índice de volumen. Esto se mide en litros. Poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puede ir más lejos, pero lo ideal es que sean 6 segundos. ¿Ya? Le dices al paciente, tome aire. Siempre parte de acá. Tome aire. La gráfica va a ser esto. Tome aire. Así se grafica la espirometría. Bote. Ya no puedo. Ese es un gráfico de espirometría. Ojo,
gráfico, ¿qué podemos ver? Y de la forma en la que yo soplé. Porque si tú te digo sopla, quien ahí es una espirometría, hace sopla. Intenta hacer ese movimiento, soplar lo máximo que puedas. Le dices, sigue, ya no puedo, en tu cabeza está ya no puedo, pero dicen, sigue. Hasta que te dicen, ya, terminas. Y les pasa, soplas, enojado, otra vez no, hacer un ratito de descanso. Hasta que agarran otra vez aire. Eso es lo que pasa, es una prueba sencilla o es una prueba forzada. Es una prueba forzada, intentamos que haga fuerza, nada más, intentamos hacer fuerza. ¿En qué momento boté, en cuestión de tiempo, en qué momento boté más fuerte el aire? ¿Al inicio, al medio o al final? Al inicio. Entonces, al inicio, disculparán la línea chueca, la boté más ¿en qué segundo? En el primer segundo. Boté un determinado volumen de aire. Volumen, en este caso como estoy botando el aire, estoy en fase expiratoria. Volumen expiratorio, lo estoy haciendo con fuerza. Forzado, ¿en qué segundo? Un volumen inspiratorio forzado al primer segundo, la cantidad de aire que estoy botando. De todo lo que yo boto, la mayor cantidad, más o menos el 80% del aire de mi pulmón, lo estoy botando en el primer segundo. Por eso es que es el mejor indicativo de la función pulmonar. Muy bien, hasta ahí nos entendemos. La otra cosa que ustedes deberán recordar de la explicación de la clase pasada de volúmenes y capacidades fue lo siguiente. ¿Se acuerdan de ese gráfico, no? Tomo aire, me aburro, bostezo, el aire. Me aburro, tomo aire, boto, bostezo y regreso. ¿Se acuerdan, no? Pero el pulmón no colapsaba. ¿Por qué? Porque hay un residuo pulmonar que evita que mi pulmón colapse. Recordamos, ¿no? Aquí más o menos repasó la clase. Quien no repasó y recién ahorita después de una semana está viendo, ¿no? Ya está medio perdido. Pero más o menos la idea es eso. Entonces, los volúmenes que me mide la espirometría. Volumen, reserva respiratoria, volumen, reserva expiratoria. Ah, no, pero del respiratorio tenemos el TIDAL. BT o BC, TIDAL o corriente, ¿sí? Volumen de reserva expiratoria. Y por debajo de eso teníamos el volumen residual. Recordamos, ¿no? Si yo sumo el volumen de reserva inspiratorio con el volumen de reserva expiratorio, con el volumen TIDAL o corriente, eso me suma una capacidad. ¿Cómo se llama esa capacidad? No. Pulmonar total es con esto. Vital. Lo recordamos, ¿no? Lo vez pasada. Entonces, si yo hice una prueba en espirometría, me mide la capacidad, también me mide volúmenes, también me va a medir capacidades. Lo que me va a medir la espirometría es la capacidad vital, pero como es una prueba esforzada, no es simple, capacidad vital. Son las dos únicas variables que ustedes necesitan saber en una espirometría para cuestiones de habla. No necesitan saber más. No, doctor, pero una vez leí alguna vez el índice de difrenado. Ya. ¿Qué les parece si entonces relacionamos esos dos? Sub 1, ¿qué tal si pongo por acá? Sub 1 sobre la capacidad vital forzada. Esto se va a expresar en porcentaje. De acá, estoy relacionando simplemente este resultado de acá sobre este de acá. ¿Y de dónde salieron esos dos valores? De la espirometría. La espirometría, cuando uno hace la prueba, la máquina solita te bota valores. Y esos valores están marcados. O sea, no hay nada acá que descubrir. Todo está. Lo único que nuestro trabajo es interpretar. O sea, esto es para que interprete. Tengo primera variable, capacidad vital forzada, perdón, verso 1 sobre capacidad vital forzada. Esto de acá, típicamente, o comúnmente se lo conoce como índice. ¿Se habrá sonado alguna vez? Sí, señor. Alguien le sonará por ahí. Ese es el índice difrenado, la relación de verso 1 capacidad vital forzada. Segunda variable que yo debo conocer. El verso 1 por sí solito. Tercera variable que yo debo conocer. La capacidad vital forzada por sí solita. ¿Debo conocer algo más, doctor? Podría, pero con esos tres variables es suficiente que haga diagnóstico de obstructiva. Suficiente.
diagnostico yo una enfermedad obstructiva? Alguna vez quizás algunos de ustedes hayan leído en algún texto, libro o cuando han estudiado el índice de difenao o una enfermedad obstructiva se diagnostica por un B1 capacidad vital forzada menor al 80%, dice menor al 70% del valor del predicho. ¿Alguien les suena algo de eso o recordarán algún sueño que han tenido de repente? No es tan cierto. Para cuestiones teóricas y el examen quizás sí, pero no es tan cierto. Para que se haga un ejemplo. Como estamos midiendo básicamente volúmenes pulmonares, teóricamente, técnicamente me dice esto de acá, el índice de difenao es el que hace el diagnóstico. ¿Para qué me sirven esos valores? Yo ahorita voy a la pregunta que estoy diciendo ahorita, no me olvido. Diagnóstico de ¿qué? Entonces, ¿con cuál variable yo hago el diagnóstico? Si digo, no estoy hasta aquí diciendo es asma, estoy diciendo, simplemente estoy diciendo es una enfermedad obstructiva. ¿Con qué variable hago yo el diagnóstico de enfermedad obstructiva? Con el difenao. O sea, el B1 capacidad vital forzada me sirve para mí diagnosticar una enfermedad obstructiva. Ahora, imaginemos que le hago la prueba y sí, pues es una enfermedad obstructiva. La siguiente gran pregunta es, ¿qué tan obstruido está mi paciente? Veo el grado de severidad. Puede ser leve, moderado, severo, muy severo. Entonces, ¿para qué me sirve otra vez? B1, capacidad vital forzada, esto me mide el grado de obstrucción. Entonces, el diagnóstico de una enfermedad obstructiva por espirometría es con el índice de difenao, que es la relación de la capacidad vital forzada con el B1 con la capacidad vital forzada, es para el diagnóstico de obstructivo. El B1 por sí solito es el grado de severidad de la obstrucción. ¿Y para qué me sirve esto de acá? La capacidad vital forzada me mide o indica posible, no diagnostica, posible restricción. Posible restricción. Por ejemplo, un paciente, yo le hago una espirometría a un paciente como ustedes, ¿no? 21, 22 años de edad, que aparte de estudiar, hace deporte, sabe jugar fin de semana, yo que sé, nunca se va a la discoteca, no conoce lo que es una discoteca, entonces, nada, vida pura atlética deportiva. Le hago pero es asmático. Le hago un proceso, le hago la prueba de broncodilatación, la prueba de espirometría, me sale que es un índice difenao sugerente un proceso obstructivo, pero una obstrucción leve. Perfecto. No tiene ningún factor de riesgo, nada, solamente es un paciente con enfermedad obstructiva. Pero le hago la misma prueba de espirometría a un paciente que ha trabajado en construcción civil, paciente albañil, esto como 40 años al cemento, a la tierra, al polvo, que ahora camina, sube 3 gradas y ya se cansó, cambia la ropa y se agita, y también utiliza inhaladores desde que era chico. Yo le hago la espirometría y me sale que es obstruido, pero a su vez también el paciente posiblemente tiene una fibrosis. Entonces, la espirometría solo me sirve para diagnosticar con claridad el proceso de obstrucción, ya sea asma o EPOC, pero su fibrosis yo no la puedo diagnosticar con espirometría, hay que hacer otras pruebas. Me sugiere una posible restricción, eso tendré que complementarlo con otras pruebas, que ahorita no viene al caso. ¿Sí? Entonces, primera conclusión. ¿Para qué me sirve la espirometría? Diagnostica enfermedades obstructivas. ¿Con qué índice yo diagnostico una enfermedad obstructiva? Con el difenao, que es la relación del BERS1 capacidad reforzada. El BERS1 por sí solito me sirve para medir el grado de obstrucción y la capacidad vital forzada por sí sola me dice si el paciente podría tener una posible restricción. Entonces, ¿yo puedo tener un paciente con obstrucción y restricción? Sí. Puedo tener un paciente con esto alterado, bajo y esto bajo. Si tengo dos bajos, ¿qué digo? Obstruido y posiblemente con restricción. O sea, posible asma y podría ser posible fibrosis. O puedo tener un paciente solo con alteración de capacidad vital forzada y esto normal. ¿Qué diré?
posible fibrosis, posible enfermedad restrictiva. O puedo tener netamente solo esto bien, pero mal y aquí bien. Paciente solo obstruido, pero sin restricción, sin fibrosis. ¿Se entiende? Ahora, respecto al valor normal, ¿y por qué le doy tanta vuelta con eso? Porque con eso vamos a entender el siguiente tema, gamma y EPO para el diagnóstico. Y grado de severidad. B1, capacidad vital forzada, me da el diagnóstico, sí es cierto que me da el diagnóstico, pero el problema es acá, ¿y cuál es el punto de corte para yo decir si es normal o no es normal? Porque yo necesito un punto de corte. Los libros, cuando ustedes leen textos, ya sea el libro en físico, buscan en internet, buscan sus fichas, separatas antiguas, ven bancos de preguntas, yo qué sé, siempre va a encontrar B1, capacidad vital forzada menor a 70% diagnóstico de enfermedad obstructiva. Es parcialmente cierto. ¿Por qué digo parcialmente cierto? Si me pongo yo como ejemplo, ¿no? El docente, el doctor, que mide 1,98 m, que hace deporte todos los días, que es atlético, todo lo demás, me pongo a comparar con una persona de mi edad que está todo el día trabajando en el hospital, que mide 1,68 m, que pesa 80 kilos, que todo el día para sentado en su escritorio, o sea, cero deporte. La pregunta es, estas dos personas, sin ninguna comorbilidad de fondo, sin ninguna enfermedad de fondo, de la misma edad, con diferentes biotipos y diferentes actividades físicas, sin enfermedad, sin nada. Yo les hago una espirometría, el paciente atlético, alto y todo lo demás, yo le hago una espirometría, tendrá los mismos volúmenes y capacidades que un paciente de diferente talla, de diferente actividad física, de diferente actividad diaria. Ambos son sanos, no tienen ningún problema, pero sus valores serán iguales. No. Si para el paciente que no hace ninguna actividad física, le hacemos una espirometría, pero está tranquilo, la espirometría, y me sale que el B1, capacidad vital forzada del difenado, sale en 70%. Pero no está tranquilo, no tiene nada. ¿Será patológico? No, pero mi libro dice que sí. Ah, entonces ahí es donde viene el otro punto, el límite inferior de la normalidad. ¿Idea del límite inferior de la normalidad? Eso es lo que realmente se utiliza ahora para el diagnóstico de enfermedades obstructivas. ¿Qué significa? Para ponerles un ejemplo. Todo en matemática, en estadística, en lo que sea, siempre tenemos promedios y tenemos rangos superiores y rangos inferiores. Por ejemplo, para hacer una idea, en esta aula, calculo mirándolo a todos, el rango de edad, calculo debe estar en promedio de 22 años, 21, 22 años. Quizás me equivoco, pero hablamos de un rango promedio. Para yo sacar ese promedio necesito pues sumar todos los que tengan determinado de edad por encima y los que tengan edad por debajo. Entonces, pongamos que en esta aula el promedio de edad menor, el más bajito, sea 20 años. Pongamos. Y que el superior promedio en esta aula sea 25, 26 años. Pongamos. Entonces, si yo tengo esos dos valores, para obtener mi promedio de 22, debería decir, en el aula tal, la promoción tal, el alumno o la alumna con la edad más baja es de 20 años, es lo normal, lo que está llevando para su curso, y lo más alto en mi edad en mi aula es de 25 años. Tengo un límite inferior que es normal para esa aula y un límite superior para esa aula. Si viene alguien de 10 años a sentarse con ustedes a llevar clases, será, no normal, pero será común, sale de lo normal. Entonces, como usted, eso no está bien, algo acá no cuadra. O que venga el señor de 78 años a sentarse con ustedes a hacer la clase, que no está mal, perfecto, pero ¿es lo común o sale de lo común? Sale de lo común. Entonces, todo lo que esté por fuera de esa normalidad deberá llamarnos la atención. En el caso de la espirometría, la prueba de por sí, cuando uno hace la prueba, todos los gráficos de espirometría, este es por ejemplo un ejemplo rapidísimo de espirometría, más o menos así se describe. Te va a dar un límite inferior de la normalidad. Para el primer paciente que les dije, el médico que no hace nada de ejercicio, come frituras, hace una vida sedentaria todo el tiempo, sopla, hace su prueba del B1 capacidad vital forzada, imaginemos que le sale 0.70 en el LLN, que hemos dicho, es el límite inferior de la normalidad. Significa que para ese paciente, para sus datos de peso, edad, talla y datos étnicos, porque lastimosamente la máquina, quiera o no, que diga, no, que racista la máquina, etcétera, lastimosamente nos pide afroamericano, americano, europeo, te pide porque hasta para eso te varía los datos
y a su vez lo suma con peso de la talla y sexo. O sea, todo eso te varía, ¿verdad? Entonces, para cada persona es individual. Mi límite inferior de la normalidad no va a ser lo mismo que de ti, o de ti, o de atrás. O sea, cada uno de nosotros tiene una variable diferente. No podemos compararlos con el mismo parámetro que es el 0,70. No sé si me dejo entender. Ya, teniendo en cuenta eso, imaginemos que a mí me hacen esta espirometría. Y a mí me sale que para mí, el verso 1 capacidad vital forzada es de 0,76. En porcientos, eso es el porcentaje. LLN es el límite inferior de la normalidad. Eso está en inglés, pero es el límite inferior de la normalidad. Significa que las pruebas que yo hice, la 1, 2, 3, son 3 veces que me hicieron soplar. Si estos valores para este verso 1 capacidad vital forzada estarían por debajo del 0,76, yo diagnosticaría una enfermedad obstructiva. En este caso, si ustedes ven, es 0,89, 0,91, 0,90. Entonces, ¿en alguno de ellos habrá una enfermedad obstructiva? No. En este ejemplo, ¿yo puedo diagnosticar una obstrucción? En este ejemplo. No. No puedo diagnosticar una obstrucción porque todos están por encima del límite inferior de la normalidad. ¿Nos entendemos? ¿O alguien ya se perdió? Si alguien ya se perdió, levante la mano. A menos de los que están haciendo caso. ¿Podría repetirlo? ¿Del límite inferior? Ya. Vamos a hacer primer paso. Pasos para interpretación de espirometría. Primerito, ver si es obstructivo o no. Entonces debo ver el difenato, que es el verso 1 capacidad vital forzada. Segundo paso, si es obstruido, ver qué tan obstruido es, ver la capacidad, ver el verso 1. Tercero, si adicional al proceso obstructivo tiene una posible restricción, ver la capacidad vital forzada. Primer paso, ver el difenato. Veo el difenato. Teóricamente, según el libro, estos valores del 0,9, 0,89, deberían ser 0,70 o menos, ¿sí? Según el libro. Pero ya estamos quedando que para cuestiones prácticas nosotros no vamos a pensar en nuestra cabeza el 0,70 porque el 0,70 es arbitrario. Todos nosotros no tenemos la misma variable, la misma capacidad. Entonces cada uno tiene un límite inferior diferente. Imaginemos que este ejemplo es para mí. A mí me hacen esta prueba y para mí mi límite inferior, lo más bajo aceptable, es 0,76. Si me saliera 0,75 esto, ¿qué diré? ¿Estoy obstruido o no estoy obstruido? Obstruido. Sí. Si me sale 0,60, ¿estoy obstruido? Aparte que cumpliré el concepto teórico del 0,70, ¿no? Pero para eso, ¿estaré obstruido? Sí. Imagínense que mi límite para mí, en esta aquí me saldría 0,90 y en el predicho acá me sale 0,85 o 85%. Según el libro no estoy obstruido, pero estoy debajo del límite inferior para mí. ¿Nos entendemos? Entonces, para este ejemplo, 0,76 es lo que la máquina me dice, esto es lo mínimo que puedes sacar en la prueba. Vamos a ver qué es lo que tú me has logrado. En el primer intento soplaste 0,89, 0,91, 0,90, o 90%, 91, 89. ¿Está por encima o debajo del límite inferior? Por encima. Entonces, ¿está obstruido? No, no está obstruido. Es una espirometría normal. Si la espirometría es normal, corresponde ver tengo que ir a ver el verso 1, ya no, porque ¿qué he dicho? El verso 1 me da el grado de obstrucción. Pero si no está obstruido, ¿qué voy a analizar? Me salto ese paso, ¿no? Entonces me iría ahora al FBC, que me dice si el paciente podría tener una enfermedad restrictiva. Lo mismo con esto, veo el límite inferior de la normalidad, 4,49. Si está por debajo de este 4,49, yo diré, sugiere restricción. 5,54, 5,48, 5,45, están por encima. Entonces, esta espirometría es normal. ¿Una duda? Doctor, una pregunta. Si solamente uno sale, si solo uno sale debajo del límite inferior. Basta con uno solo. Solo con uno solo. Basta con uno solo. Siempre y cuando la prueba esté bien hecha. Entonces, porque en espirometría también tendríamos que hablar de calidad, y tanta cosa que es otro tema. Pero ahorita no me interesa que tu pregunta está bien hecha. Pero basta con uno, siempre y cuando esté bien hecha la prueba, suficiente. ¿Ya? Porque hay criterios también para hacer eso. Obstructivo restricción. Pero insisto, siempre y cuando la prueba esté bien hecha. Pero esto también. Espirometría por sí sola es otro par de horas. No tiene nada. Lo que me interesa de lo que he explicado es que me he identificado cuándo diagnostico obstrucción, grado de obstrucción y posible restricción. ¿Para qué? Ya. Para cerrar nada más. Cuando le hicieron a sus compañeras, no me dejan meterlo, también quiero que no lo digas. Cuando te han hecho la espirometría, te hacen en dos fases. Te hacen la pre-broncodilatación y te hacen la post-broncodilatación. ¿Qué es la pre-broncodilatación? Tienes al paciente, así como lo he puesto en el gráfico de acá. Le pides que sople, le dices toma aire, bota, sopla, 3, 4 veces. Una vez que has obtenido los
mejores valores le aplicas un broncodilatador, porque entendemos que es una prueba que yo quiero saber si me va a responder o no el inhalador. ¿Eres asmático o no eres asmático? No, sí soy asmático. ¿Vas bien con el inhalador? Sí, voy más o menos bien, regular, más. Eso no me sirve, yo necesito saber con un número qué tan porcentaje te mejora el inhalador. Ahí, te aplicamos un inhalador, puede ser salbutamol o bromuro, te dejo descansar unos 15 a 30 minutos y luego te pido regrese y te vuelvo a repetir la prueba. Eso es dos fases de la prueba. La pre-broncodilatación no va a ser y la post-broncodilatación. Antes del inhalador y después del inhalador. ¿Cómo voy yo a interpretar esos resultados en función de asma? Dice aquí, la espirometría dice, ¿hay variabilidad? Sí. El BEF1 aumenta en 200 mililitros y 12% del valor del pre-broncodilatador y variabilidad de una medida del BEF1 más 10%. En cristiano. Regresando a esta para anterior. Imaginemos, esta es una espirometría normal, pero pongámonos en un ejemplo, ¿se puede pintar? Imaginemos que límite inferior de la normal, hagámoslo acá. Tengo un paciente con LLN, ya, del BEF1, del BEF1. Imaginemos que tengo en este paciente el BEF1 en un límite inferior de la normalidad es de 0,80. ¿Sí? Imaginemos, para ese paciente. Por ahora me olvido de esta prueba 3. No están siguiendo la secuencia, ¿no? Quedémonos con estas dos nomás. Imaginemos que esta es la pre y esta es la post. Pre significa antes de que yo le dé el inhalador, la post es después de haberle dado el inhalador. Le repito la espirometría y obtengo estos valores. Imaginemos que el límite para esa persona es 0,80. En cuanto al pre-broncodilatación, se me ocurre, le voy a poner que sacó 0,70. Pongámonos como en el libro. ¿Sí? Hasta ahí, con el 0,70. ¿Está por debajo del límite inferior? Sí. Entonces, primera conclusión es obstructivo. Hasta ahí. ¿Nos entendemos? El grado de obstrucción ya les voy a dar en una siguiente diapositiva. 80, 50, 30, eso. Ahorita no. Ahorita quiero que me entiendan eso, ¿no? Entonces, mi primera conclusión tiene una obstrucción. Prueba de salbutamol, descanso un rato, regresa, le vuelvo a hacer soplar. El BEF1, que me dice grado de obstrucción, dejémoslo ahí, dejémoslo un valor entero. Imaginemos que me sale 5. Hablamos en litros, 5 litros. Y el post-broncodilatación, imaginemos que me sale 520 mililitros. No, 520 no más. Me sale en... Sería 5 litros. Y me sale 5.200. ¿Cuántos mililitros varió? 5 litros o 5.200. El BEF1, vamos a ver el BEF1. Ya diagnostiqué obstrucción. Estoy en el BEF1. Antes del inhalador sacó 5 litros, estamos en litros, y el post-broncodilatador 5.200. ¿Cuántos mililitros varios? 200 mililitros. Imaginemos que también es litro, en este ejemplo, ¿no? Porque las espirometrías se sacan en litros y en porcentajes. En porcentajes, tenemos que este es 1, un tema teórico. Teórico no más se puede hablar. 100%. Pre. Y post me sale 112%. ¿Cuánto fue? El delta. El delta nosotros representamos como variabilidad. El delta del BEF o BEF1, ¿cuánto fue? ¿Más o menos? Más. ¿Más cuánto? Más 12%.
y en cuestión de litros fue más 200. 200 mililitros. Significa que cuando yo le di el inhalador, sus bronquios dilataron 12% y en cuestión de litros me abrieron 200 mililitros más de aire me entra ahora después de usado el inhalador. En el verso 1. ¿En qué momento? ¿En el pre o en el post lo estoy analizando? Post. Ese es el diagnóstico de asma. Ese es el diagnóstico de asma. Al paciente asmático, tú le haces una prueba pre-broncodilatadora, debes confirmar la obstrucción por todo lo que hemos conversado. No voy a tanto repetir todo. Segundo, tengo el verso 1, pre-broncodilatación o basal, expresado en litros y en porcentajes. Le vuelves a hacer la prueba después del inhalador y comparas. Eso es diferencia, restar nada más, la máquina te lo bota. Restas en litros lo que tengo después de la inhalación con lo que tuve antes. Si ese en litros o en mililitros es 200 mililitros o más y la variabilidad en porcentaje del post-broncodilatación o el pre-broncodilatación es de 12% o más, de verso 1, eso es una prueba broncodilatadora positiva con reversibilidad positiva. Diagnóstico asma. Ese es el diagnóstico de asma. ¿Se entiende? A los que están despiertos, ¿no? Primero se hace la estereografía normal, se confirma la obstrucción y luego se revisa la de pre y post. Deberían ser las dos completas, pues, independientemente. No es que no, pero saliste no obstruido. Mejor ya no te hago la post-broncodilatación, no. Por norma, a todos les hacemos lo mismo. Preco. ¿Por qué? Antes de continuar, ¿sí se entendió hasta ahí? Ya. Ahora, para terminar, variabilidad diurna media tiene del PEF más de 10% y por acá van a leer que dice variabilidad del PEF mayor a 20% para resultar diagnosticar de asma. Y Cristiano, una esterometría más o menos particular debería estar bordeando los 150 a 200 soles, lo que cuesta esta espirometría. ¿Ya? Yo feliz de la vida de decirles, ¿saben qué? Mañana también viene a hacerse una espirometría y pasado voy a hacer una espirometría y en una semana nos tratamos millonarios todos. Pero ningún paciente va a venir a decirme, ya doctor, mañana y pasen los días que usted quiera, no me pongo 200 soles diarios. Miren, como usted no quiere, es medio tacaño, se va a comprar mejor una maquinita que se llama flujómetro. Es esta que ustedes ven así. El flujómetro es una máquina que usted va a utilizar y que no puede medir el difenado, no le puede medir el PSU1, no le puede medir otras cosas, pero hay un marcador. Recuerden que les dije que la espirometría sale un montón de variables. Hay una variable que se llama PEF, pico expiratorio forzado. El PEF, lo que me dice, es una variable que también me ayuda a hacer el seguimiento al paciente con asma, pero que para cuestiones domiciliarias el paciente puede soplar. Estos numeritos que ustedes ven es el PEF que la máquina tiene registrado. Al paciente le dice, ¿sabe qué, señor, señora, señorita, joven, lo que sea? Vas a soplar hasta donde, cada vez que tú soples, esto se va a mover, este marcador rojo se mueve. Es mecánico, ¿no? Nada eléctrico. Soplas y se mueve. Así como la de los carros y los autos cuando miden tu llanta, ¿verdad? Te miden igualito. Soplas y te va a marcar. A donde te haya marcado, lo anotas en una hojita y todos los días, por una semana entera, te vas a medir a la misma hora, vas a llevar una marca y vamos a ver la mejor de tus marcas con respecto a la basal que me haya variado más de 20%. Si me varió más de 20%, eres asmático. Algunos te dicen 10%, por eso he colocado acá, pero son dos literaturas diferentes. La que nos decimos más es esta, variabilidad diaria del PEF, 20%. La prueba, ¿cómo se llama? Flujometría. Esto lo hace el paciente en su casa, no necesitas estar teniendo nada. Esto sí es con equipo, por favor. Bueno, mi desmadre, ¿qué dice? Acá viene la pregunta que tú me dijiste. ¿Y es necesario hacer toda la prueba? Sí, porque recuerden, en un momento yo les dije, la espirometría es una prueba funcional para el diagnóstico de asma, pero es una de las pruebas más básicas que hay. Me ayuda el diagnóstico de asma cuando sale todo lindo como yo espero, el VERS1 menor tanto, el PEF tanto, el VERS1 tanto, el difenol tanto, ya, lindo, ya lo diagnostiqué. ¿Y qué pasa si tengo mi paciente con sibilancias, con tos, con compresión torácica, se despierta a mitad de noche? O sea, la típica crisis de asma. Le hago la espirometría y la espirometría me sale normal. Ah, entonces no es asmático. O sea que seas... Sí es asmático, pero no, yo tengo que objetivarlo. Entonces, acá viene, paciente con síntoma asmático, espirometría con prueba broncodilatadora, le voy a hacer la espirometría. Tengo dos opciones, o que salga obstruido o combinado, no me salga obstruido. Si me sale, partamos de lo más básico, patrón obstructivo.
como este es un texto, les he dicho, para cuestiones de texto está bien porque eso es lo que van a encontrar, 0,70, pero para la práctica es lo que les ya hablan. Según este libro, patrón obstructivo, una relación menor a 0,70. Perfecto. Vamos al siguiente paso, broncodilatador positivo con una variabilidad de B1 mayor a 2% de 200 mililitros. Ojo, antes de continuar, es 200 mililitros y 12%, no es 200 mililitros o 12%, se tienen que ir las dos de la mano, los dos. Por ahí me ocurre en el examen, le puedo enviar a un paciente, pero por cierto a mí me encanta hacer preguntas con caso clínico, no pregunto directo. Ahora que les pregunte, yo hago con caso clínico. Ahora hago una sola pregunta, es un caso clínico y yo les suelto como 5 preguntas. No lo desarrollan porque no entendieron el tema, porque explico. Respuesta broncodilatadora positiva. Ya entendimos ahora que es el verso 1, la variabilidad, los 200 mililitros o mayor de 10% del teórico de este caso. Nos quedamos con esto de aquí. Siguiente, obstructivo. Con todo esto que les he dicho, es asma, punto, no me falta quedar. Confirmamos asma. Pero ¿qué pasa si tiene síntomas? Si es un patrón obstructivo, pero la prueba, o sea, es obstruido, pero yo le hago la prueba de broncodilatación y es negativa. No me hace más de 12% ni me hace más de 200 mililitros. Tengo dos opciones. O le repito la espirometría después de un lapso de tiempo prudente, o si es que yo tengo una prueba funcional que se llama feno, óxido nítrico, extracción de óxido nítrico, le hago esa prueba. En Chiclayo no encuentran feno, no hay feno. Esto es una máquina que se puede adquirir, pero es cara y los pacientes no se lo van a costear. O sea, vas a hacer una inversión que va a quedar ahí un gasto, que el paciente no quiere hacerlo. Pero realmente en la teoría, cuando el paciente tiene síntomas de asma, le hago la espirometría y no me sale un patrón obstructivo, yo debería hacerle feno. Básicamente como la máquina de la que han visto hace rato la fotografía, soplas y la máquina te bota un software que te mide en partes por billón. Si es mayor a 40 partes por billón, el diagnóstico es asma. Si es menor a 40 partes por billón, le puedes hacer pruebas o echas a buscarte otras posibilidades. Respecto a esto de aquí, si me dicen, entonces doctor, para diagnosticar asma en cuanto a pruebas, ¿es mejor el feno, la fracción expiratoria de óxido nítrico, es mejor que la espirometría? Sí, realmente es mejor, pero no es lo que tenemos todo al alcance. Lo que tenemos más al alcance es la espirometría. ¿Y qué tal si tiene síntomas, pero la prueba me sale normal? Como me preguntan, pero me sale normal, doctor, no me sale obstructivo. Ah, ya, puedo repetir la prueba, o si tengo acceso a feno, ya repito. O sea, a fin de cuentas, lo que me va a confirmar sí o sí es el feno. Pero feno no hay aquí. Lo que nos quedamos con el tema del espirometría. Aquí lo acabo. Pensé, va a ser igualito que los otros chicos, vamos a quedar. Un fuera para nosotros acabamos, que no volvemos con tiempo. 8:30. Lo que quiero es, no sé si está bien para ustedes, o avance, prefieren que avance nada más, o prefieren así entender. Hasta ahí creo que no hay dudas, si hay dudas creo que no sean cosas graves, ¿no? Cuando uno habla de gravedad de asma, ya le vino con los síntomas, ya le hice la prueba de espirometría, y por ahí tuve suerte, le hice el feno, ya, confirmamos asma. Listo. ¿Y ahora qué hago? Ya que tengo, ya soy asmática, ¿y ahora qué hago? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué le doy? ¿Qué le medico? Ya. Para yo poder darle un tratamiento necesito saber qué es tan grave. Entonces nosotros el asma lo evaluamos de la gravedad desde el control. El control de asma nosotros lo manejamos de dos puntos de vista. Control de síntomas y control de medicación. Respecto a los síntomas, deberemos hacer al paciente preguntas, que son súper básicas. Ese cuadro sale de hacer preguntas nada más. Usted, joven, señorita, señora, lo que sea, como hemos dicho, ¿en qué momento del día son la mayor cantidad de síntomas de asma? En los extremos, ¿no? Más en la noche o más en el día, al inicio del día, madrugada. ¿Cuántas veces ha despertado en el último mes los problemas de sentido del pecho, falta de aire? No, estaba tranquilo, tranquila, no he tenido nada, no he tenido ninguna, lo mucho, por ahí un par de días me despertó en la noche, pero en el día estuve con molestias, en el día estuve con molestias, un par de veces por ahí, pero utilicé mi inhalador todos los días y se acabó. Ya. No tuvo ningún síntoma o tuvo máximo 2 veces en ese mes síntomas y obviamente utilizó esos 2 días el inhalador de rescate, salbutamol, el más conocido. Y en la noche, tranquilo, tranquila, dormido tranquilo,
ningún problema. Para irse a la universidad, al estudio, al trabajo, etcétera, ¿algún problema? No, no hago mi vida normal, no voy al gimnasio, hago deporte, salgo a comprar, normal, no tengo problema. Listo. Entonces, no ha habido síntomas nocturnos, no ha habido limitación de actividades, tuvo máximo 2 episodios en todo este mes y en estos 2 episodios utilizó su inhalador. Es asma y incontrolable. Pero puede suceder lo otro. Ya entonces todo lo contrario, o no lo contrario, el complemento, ¿no? Si he tenido molestias en las noches, me despertaba 1 o 2 veces, pero sí he necesitado utilizar mi inhalador esas noches. Al día, sí, pues estoy en una semana puedo tener 2 o 3 días crisis en la mañana, también en la noche, y ya no, o sea, camino 1 cuadra, 2 cuadras y me agito. Antes me iba a comprar con mi familia, amigos, y normal, ahora ya me canso. He dejado de ir a deporte, he dejado de ir al gimnasio porque me agito, me canso. Estamos limitando actividades. Entonces, el paciente te limita actividades, hace crisis nocturnas, más de 2, 3 en adelante crisis diurnas, más de 3 veces utiliza inhaladores de rescate, estamos hablando, y está haciendo exacerbaciones. Y en el último año has tenido alguna vez, has entrado a la emergencia por crisis, te han nebulizado, no, ninguna vez. En el último año has tenido ingresos de emergencia en un hospital clínico así, 1 o 2 veces me han nebulizado, hace 3 meses, hace 1 mes, hace 5 días me han nebulizado. Eso es exacerbación, crisis. Entonces, eso es asma parcialmente controlado. Ojo, parcialmente. Significa que puede ser cualquiera de ellos, pero si yo sumo de estos puntos 3 o más, eso es asma mal controlado. Ahora, que tú le hagas un cuestionario a una persona, a veces se te puede ir, ¿no? Por cansancio, por mente frágil, por lo que sea, se te puede ir. Entonces le dices, ¿sabe qué? Vamos a hacerle voy a mandarle a casa con un test que usted me va a llenar en casa y me lo trae la siguiente semana o la siguiente. Hay 2 tipos de cuestionarios que tú le das al paciente asmático y que son, aunque son subjetivos, te da una idea si el paciente está controlado o no, porque eso a veces de soplar y todo lo demás le incomoda. Es más fácil llenar un cuestionario. Entonces, en ese cuestionario hay 2 cuestionarios, el ACT y el ACT. El ACT es Asthma Control Test, prueba de control de asma, que son 5 preguntas en las cuales el paciente le das una hoja, le dices a ver qué llena, y según tu criterio me vas a dar una puntuación, así como cuando decimos en escala de dolor. Si 0 no te duele nada y 10 es un dolor que te quieres tirar de la azotea, ¿cuánto dolor tienes ahorita? Te dicen, si lo pudieses puntuar, algunos te dirán 1, 2, 3, etc. Entonces, esa es una escala que ya te ayuda a sumar un puntaje. Lo mismo es acá con la prueba del asma control test. Le das esas preguntas al paciente, le dices, pregunta 1, todos se preguntan respuestas en función al último mes. En las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia el asma le pidió hacer sus actividades en el trabajo, estudios, hogar, ¿no? Pregunta 1, ¿será siempre? Pero 1 punto, ¿será siempre? 2 puntos, ¿será casi siempre? 3 algunas veces, 4 pocas veces, etc. ¿Sí? Entonces, tú le dices, ¿no? A X persona, viene acá, por ejemplo, ¿cuántas veces te pidió hacer tus cosas? Algunas veces, cuando estás acá, 3. Imaginemos, las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia sentiste que te faltó el aire? Por ahí te responden 1 vez al día. Pregunta 3, en las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia sentiste que el asma te despertó durante la noche más temprano? 1 o 2 veces. ¿Por qué? 4. En las últimas 4 semanas, ¿con qué frecuencia usaste el nebulizador, el inhalador de rescate? 2 o 3 veces por semana, por ejemplo. ¿Cómo calificarías para ti el asma en el último mes? ¿Mal controlada, algo controlada? Por eso sea algo controlado. Sumamos puntaje, 1, 3, 2, 5, 9, 12, 15. Hay una tabla que te dice, el ACT se mide de 0 a 15, mal controlada, de 15 a 20, parcialmente controlada, de 20 a 25, bien controlada. Entonces, el paciente dirá, doctor, doctora, este es mi resultado, y tuve el resultado ahorita, dirás que está bien controlada, mal controlada. Hay otra escala que se llama el ACQ, que básicamente es preguntas. Preguntas y llenas, nada más. Como dice aquí, cada pregunta tiene un puntaje, suman los puntajes y lo divides entre 5. Y eso puede ser mayor a 0, menos 0,75, buen control, 0,75 o 2,50, parcialmente controlada, más de 1,5, control inadecuado. La clasificación de la gravedad se mide en función a escalas. El asma se clasifica en escalas.
escalas respecto a los síntomas y al uso del inhalador de rescate o de mantenimiento. Para entender eso, hay que saber cuáles son los inhaladores que existen. Aparte del salbutamol y del bromuro de hipertropio, ¿alguien conoce otro inhalador? ¿Suena otro inhalador? Por ejemplo, levante la mano quien ha escuchado o conoce salbutamol. Quiero, salbutamol, ya, vamos a ver. Los que no están chateando. Salbutamol, ya. Bromuro de hipertropio. Fluticasona. Bilanterol. Holodaterol. Salmeterol, fluticasona. Indalaterol, glicopirronio. Gente de nivel de maneja no escribí hasta 402. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, la presentación de los inhaladores. Los inhaladores, ustedes sabrán, y en algún momento se disponen en clasificación, tanto por cómo se utiliza y en las combinaciones. Para asma, y eso no se olviden, la base, el fundamento del tratamiento del asma es el glucocorticoide inhalado. El corticoide inhalado es la base del tratamiento de asma. No, doctor, pero yo uso los salbutamol. Estás mal controlado, estás dando mal. Porque el tratamiento para asma es con corticoide inhalado. ¿Por qué? ¿Qué hemos hablado en el primer gráfico que hice así con todo? Es un proceso inflamatorio mediado por células, mediado por citoquinas, mediado por leucotrieno, es un proceso, una cascada inflamatoria. El mejor controlado, si tú le das solamente salbutamol, ¿qué estás controlando? La acción adrenérgica o colinérgica. Pero ¿y el resto del proceso inflamatorio que llevó a eso? ¿Estamos controlando? No, ¿con qué lo controlamos? Desde la base actuamos con corticoide inhalado. Eso nunca se les olvide. No, pero doctor, me dice que el corticoide es malo, si lo utilizo mucho tiempo. Sí, te puede dar un push en exógeno, pero el corticoide de depósito, ya sea intramuscular, no venoso o bioral, más no el corticoide inhalado. El corticoide inhalado, la gran mayoría de metabolismo respiratorio, no se acumula, no es hepático. Entonces lo utilizas, llega, hace su mecanismo de acción y lo botas. Que es cierto que un poco vas a acumularte en el cuerpo, pero son cosas chiquititas que ni siquiera se acumulan y no te van a estar muy física. Entonces, no le tengan miedo ni a ustedes a usar instrumento o a indicar a tu paciente con asma corticoide inhalado, ya sea solo o en combinación. Puede ser corticoide con salbutamol, que es un corticoide más SABA. Tenemos lo de SABA, lava, corticoide, un CI, corticoide inhalado más SABA, que si viene presentación, viene por ejemplo la fluticasona con salbutamol, viene combinación de SABA-SAMA, es decir, broncohilatador de dirección corta, salbutamol con bromuro de hipertropio. El salbutamol por sí solo no debería utilizarse. Siempre, así sea de mantenimiento o para emergencia, debería utilizarse el corticoide inhalado, solo o en combinación. Con nosotros, chicos, me quedé justo en esta diapositiva. Esta está para largo, por lo menos media hora, 40 minutos más. No la hago, me tengo que cenar. Con la tarde y venir a mi consultorio, no sé, pero aparte es 8:30. Ustedes no cenan. Miren, esta punta de diapositivas es la misma que me queda. Digo igualito, calculo, como ustedes. Me está quedando este tema de asma, los pasos. Acá, y ahí nomás viene el poco, pero esto de acá necesito explicarlo bien, porque acá hay que hablar incluso de inmunomoduladores, hay que hablar de perralizumab, meculazumab. Un también nos queda. A ver, como puedes coordinar, por mí si es que pueden juntarme los dos aulas. Las peores cosas empezaríamos a las 5:10. ¿Pueden a las 5:10 ustedes? El martes. Los martes, ¿pueden a las 5:10? Sí. Por mí normal, si juntan en una sola aula, ahí sí lo hacemos hasta acabar todo. Para mí no puede. En la otra aula no sigue esta clase, ¿verdad? Ellos tienen clase a las 5:10 tienen como 5:10 hasta las 6:50 que entra otro docente. Bueno, ¿pueden ustedes en ese horario los martes? ¿Sí? Entonces les parece el otro martes, nos juntamos 5:10 y hacemos de largo hasta las 8, pues nos acabar todo.